El Evangelio al día. Una cita diaria con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Hoy 23 de agosto de 2020 celebra la Iglesia y la Orden de Predicadores la fiesta de Santa Rosa de Santa María o Rosa de Lima, dominica, laica, peruana, que vivió, sobre todo en la ciudad de Lima, entre 1586 y 1617. Se llamaba Isabel Flores Oliva, pero desde muy pronto pues le pusieron el nombre de Rosa por la belleza, por su belleza física y sobre todo por su belleza espiritual. De hecho, durante su vida fue un ejemplo para todos los que le rodeaban. Ella, desde su infancia, tenía muy claro que su vida iba a consagrarla al Señor. Y durante mucho tiempo estuvo discerniendo cuál era esa vocación religiosa. Finalmente, en 1606, tomó el hábito de Santo Domingo en la capilla del Rosario del convento de los Padres Predicadores de Lima. Fundamental en esta decisión de ser dominica el ejemplo de Santa Catalina de Siena. Rosa era una persona que gustaba de la oración en soledad. De hecho, en el propio huerto de su casa, al igual que Catalina, hizo pues una especie de cabaña en donde pasaba horas y horas en oración. Esto no quiere decir que quedara su vida y su consagración pues ahí, sino que desarrollaba toda una labor de apostolado y de asistencia a los más desfavorecidos. En ese aspecto fue decisivo el asesoramiento religioso, la dirección espiritual de los padres dominicos de Santo Domingo, al igual que en su proceso de discernimiento místico, aunque también ayudaron mucho los padres de la Compañía de Jesús. Fue toda una breve vida, pero con una intensidad enorme que le hizo descubrir pues una gran unión con el Señor. Esas uniones místicas reservadas solamente a espíritus santos. Y Santa Rosa de Lima realmente lo fue. Nos cuentan los que intervinieron en el proceso pues, de canonización, pues algunos momentos de su vida espiritual, como el de los desposorios místicos, por ejemplo, ¿no? Su vida no fue fácil y su vida espiritual, pues tampoco. La primera, porque tuvo que soportar muchas enfermedades que finalmente acabaron con su vida. La segunda, porque durante una serie de años tuvo lo que se denomina las noches de fe, es decir, una aridez espiritual
cercana a la crisis de fe, que en ningún momento la hizo desistir de esa vocación a la que muy pronto se entregó. Murió, como digo, en olor de santidad, y a la semana justa de su muerte comenzó el proceso de beatificación y canonización, que culminó en 1671, donde fue proclamada santa por Clemente X. El Evangelio de este domingo, de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijese a nadie que él era el Mesías. Estas dos preguntas que Jesús hace a los apóstoles, a los discípulos, también nos las hace hoy a cada uno de nosotros. ¿Qué dice la gente? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le hablan pues del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista, es decir, un hablar, pero sin en modo alguno comprometerse, y con la sospecha de que de alguna manera ellos también están en ese proceso. Por eso les pregunta y nos pregunta: bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es una pregunta que Jesús nos hace personalmente a cada uno desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia. Y no nos podemos permitir no decir la verdad. Es entonces cuando aparece la respuesta de San Pedro, una respuesta inspirada por el Espíritu, una respuesta en la que luego vamos a descubrir pues que realmente él tenía una serie de dudas que luego se van a manifestar como iremos viendo, ¿no? Pero esa respuesta de San Pedro es la respuesta también de la comunidad cristiana. Mateo nos quiere hacer ver un poco ese proceso que se da antes y después de conocer realmente, gracias al Espíritu, quién es realmente Jesús. También en este texto nos encontramos la elección de Pedro, ¿no? Como el primer apóstol, como el precedente o el fundamento del papado, cosa que, como sabemos, discuten nuestros hermanos protestantes, pero independientemente de esto, lo que a nosotros nos interesa ahí es que cuando Pedro afirma esto, lo que hace Jesús es encargarle un servicio. Es lo que hemos dicho tantas veces. Sí, el que cree en Jesucristo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Esto es muy importante, porque si tú confiesas que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, lo que estás confesando es
que es realmente el Salvador. No es simplemente un predicador, no es solo Mesías de los que hablaban muchas veces los judíos, sino que es realmente el Salvador integral de la humanidad y es además el Hijo de Dios. Es decir, en esta respuesta de Pedro vemos las dos cristologías, la de Marcos y también la de Mateo, realmente unidos. La fe, en este sentido, la proclamación de la fe, es un don de Dios a través del Espíritu, pero que nos lleva o nos debe llevar a un servicio, en este caso al ministerio de San Pedro. Y por último, el texto. En el texto de hoy, más que un cuento, quisiera comentarles lo que fue la vocación de Santa Teresa de Calcuta y lo que en su biografía se llama el Día de la Inspiración. Los biógrafos se preguntan qué sucedió realmente en aquel viaje de Calcuta donde esta religiosa de 36 años cambió radicalmente de vida, pasando de ser una monja dedicada a la educación de chicas ricas a entregarse por completo a la atención de los más pobres entre los pobres. Hay varias versiones. Los que sostienen que estando en la estación de Calcuta, a la espera del tren, vio un pobre hombre en harapos que se le acercó diciéndole «tengo sed» y que en él vio representado a Cristo. Pero el proceso no fue tan de película. Para entender lo sucedido, nos dicen las biografías que hay que tener en cuenta que ella había realizado en el fondo de su corazón un voto secreto de obediencia a Dios unos años antes. Y sobre el viaje en tren, la propia madre escribió: era una segunda llamada para abandonar incluso Loreto, donde yo estaba muy feliz, para ir a las calles a servir a los más pobres de los pobres. Fue en aquel tren que oí la llamada para dejarlo todo y seguirle a él a los barrios más miserables. Yo sabía que era su voluntad y que tenía que seguirlo. No había duda que iba a ser su obra. Me hizo, como dijo en otra ocasión, una llamada para saciar la sed de Jesús, sirviéndole entre los más pobres de los pobres. Al igual que Santa Rosa de Lima, podemos decir que Teresa tuvo una experiencia mística de Dios y al mismo tiempo una capacidad de discernimiento y, sin duda, la misma respuesta que hizo San Pedro a Jesús inspirada por el Espíritu. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y sabía que, proclamando esto, su vocación era el servicio, en este caso el servicio a los más pobres. Y nada más por hoy. Buenos días.